Tenemos al candidato Herbas en plataforma. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Ahí veo a Luis, a Eduardo, a Jaime, Enrique. Un saludo atento para todos ustedes, un saludo atento para toda la ciudadanía. Y si me permites, antes de iniciar, Claro. mi solidaridad con las hermanas, los hermanos de Esmeraldas y Manabí, que sin duda las lluvias están golpeando en todo el litoral, pero en estas dos provincias realmente el sufrimiento es mucho más grave. Javier, a usted no le faltaban ganas de ser presidente, solo le faltaba partido. Ya consiguió partido, ahora ya es candidato a presidente. ¿Por qué? Y te digo algo, las ganas es de que nuestro país tome rumbo positivo. Esto no se trata de cargos y tampoco mucho menos de un tema personal. Esto se trata de un tema colectivo. Como país, como sociedad, no podemos dejar que nuestro país se siga deteriorando y en función de ese reto. Mira cómo dice que los tiempos de Dios son perfectos. El partido Reto, Listas 33, estaba por hacer sus primarias el día sábado y por unas conversaciones que habíamos tenido hace mucho tiempo atrás, no habían trascendido. De hecho, el partido iba a ir sin un binomio presidencial y se coincidieron de alguna manera los tiempos y hoy en día me presento como precandidato para la presidencia de la República para que en las primarias que se están haciendo el día de hoy y mañana ya poder salir con un mensaje fuerte ya formalizando la candidatura. Pero si los problemas del país son agobiantes, ¿por qué no se lanza a diputado, a asambleísta, si usted tiene ya un electorado y en vez de dividir la tendencia, va a ponerle un poco de sanidad a esa asamblea que en realidad la que disolvió el presidente no tenía ningún pedigrí, nada, mejor dicho, sí tenía un pedigrí como feo, que apestaba. Pero ¿por qué no ponerle un poco de decencia a la asamblea y ir usted y no divide la tendencia? Javier, lo que nuestro país Ramiro, lo que nuestro país necesita, y te lo digo de convicción, es gestión. Y yo te puedo decir, no soy abogado, no soy un peleador de debate, yo soy un gestor. Este país maravilloso me ha permitido construir mis sueños. Yo no vengo de familia de empresarios. Hoy en día puedo dar trabajo directo a prácticamente 500 personas, porque eso es lo que es el Ecuador. Es un país de oportunidades, pero ausente de política pública, ausente de ruta, de visión a largo plazo. Y la gran mayoría de ecuatorianos, Ramiro, sabemos lo que hay que hacer. Pues que eso es una realidad. Mira, yo inicié en la política hace más o menos 3 años siendo candidato para las elecciones del 2021 y me afilié al partido, a un partido que me auspició la candidatura después de las elecciones por coherencia. Yo pienso que las cosas tienes que hacerlas de manera integral y contrario a lo que muchas personas me decían, incluyendo personas del partido. Con esa misma coherencia, año y medio después, me desafilié porque no me puedo prestar a que se sigan repitiendo las prácticas que justamente uno quiere cambiar. Y después de eso seguir recorriendo el país, porque yo escucho directamente, yo me gusta caminar, escuchar, ver la realidad, y en función de eso he seguido recorriendo el país, construyendo un equipo, porque tenemos equipo. Y te digo algo, de fondo, entendemos el sentido de urgencia que tiene nuestro país. Entonces, tú, Ramiro, hablas de que uno puede aportar, por ejemplo, de la asamblea. Mira, todos estamos aportando en nuestro país. Cada uno de ustedes en I-99 están aportando, generando comunicación, generando opinión. Pero realmente la invitación que hago a todos los que nos escuchan es que hagamos política, porque la política toca a 18 millones de almas que somos los ecuatorianos, a diferencia de el espacio privado o de alguna manera de algún sector que está tocando una cierta parte de la población. Pero hoy en día, 18 millones de ecuatorianos estamos en deterioro. Pero Javier, parece que a usted no le interesa, o mejor dicho, que solo le interesa la presidencia y probablemente su concurso de alguien decente, con conocimiento, con capacidad, con equipo, sea más útil en la Asamblea Nacional y no dividiendo la tendencia, que es a lo que yo quiero ir, porque todos sabemos que si un lado de la balanza está unido y el otro dividido, ya sabemos quién va a ganar. No hay que ser brujo, ni muy político, ni muy analista para poder entender lo que va a suceder el 20 de agosto si la tendencia está dividida, ¿no? Ramiro, yo quisiera hacerte una pregunta a ti y a todos los que nos escuchan.
no fue un discurso y una narrativa muy similar en el 2021. El tema del voto útil, el tema de dividir a la tendencia, en su momento en las elecciones presidenciales del 2021 fuimos 16 binomios, personas muy conocidas, expresidentes de la República, exministros de Estado. Nosotros, de hecho, yo tuve una primera encuesta formal y teníamos, cuando recién arrancamos, el 0.06%, es decir, ni siquiera una décima, sino 2 décimas. Y te recuerdo que estuvimos prácticamente a 4 puntos de llegar a segunda vuelta. En ese aprendizaje que nos llevemos todos los ecuatorianos, para mí la campaña anterior fue el aprendizaje y punto de partida de esta campaña. Porque la ventaja que tenemos hoy en día como país, déjame que termino esta idea, Ramiro, si me permite. La ventana que tenemos hoy en día como país, probablemente ni en nuestra generación, ni la de nuestros hijos, se va a volver a repetir. Los que estamos convencidos que la democracia es el mecanismo político para que aflore en libertad la creatividad de los ciudadanos, también tenemos que entender que la libertad es consecuencia de que haya paz. Y la paz es consecuencia de que haya justicia. Y todo esto está ligado en la política. Pues tú sigues insistiendo en tu pregunta, si es que, ¿por qué no voy a la Asamblea Nacional? Yo te digo lo que dije el primer día que me involucré en la política hace 3 años. Yo me involucro en política no por buscar un cargo público. De hecho, mira, involucrarse en política, y la invitación les hago también a todos ustedes y a todos los que nos escuchan, es que salgamos de nuestro círculo de confort, porque claro que cada uno tenemos confort en lo que hacemos en el día a día, porque estamos acostumbrados a eso. Meterse en política, yo he vivido en carne propia. Oye, cuando no te encuentran nada, simplemente se van por la parte del desprestigio, decir lo que sea, decir mentiras. Tanto es verdad lo que yo le digo del fraccionamiento de la tendencia y de la consolidación de la otra parte, que mire la división de las fuerzas políticas en la Asamblea. Se pudo hacer de tal manera, fraccionada por varias tendencias amorfas que no llegaron a una, y se impuso una, y tuvimos a un señor Saquicela de presidente. Y créame que estar aquí en estos micrófonos no es nube de confort ni zona de confort, porque nos toca entrevistar a una gente que en verdad quisiéramos verla en otra parte y no sentada o en la plataforma, pero nuestro trabajo nos lleva a hacer lo que debemos de hacer. Le paso a Eduardo Mendoza con la entrevista. Antes de terminar con lo que tú hablabas de la tendencia, esto es importante. Mira, yo intenté participar en un inicio con justamente un frente de partidos, no se llegó a dar, después evidentemente doy un paso al costado y he sido espectador estas últimas 2 semanas de lo que tú estás hablando, de la tendencia. ¿Qué es lo que yo veo? Nuevamente te pongo un juicio de valor. Yo lo que veo es una derecha extremadamente fraccionada. Yo veo una extrema derecha y una extrema izquierda, que en los extremos no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Y veo un espacio vacío de lo que nosotros abanderamos, porque yo me considero un socialdemócrata. Y la socialdemocracia es un pensamiento político de centro-izquierda. Y en ese abandono de ese espacio y teniendo la oportunidad de un partido político definido como partido político de centro, como es Reto, Listas 33, nos da la posibilidad de asumir este reto, es que lo hacemos con total convicción. Querido Javier, buenos días, gusto de saludarte. Es Eduardo Mendoza Paladino. ¿Cómo estás, hermano? Gusto de verte. Javier, ¿quién es el director de Reto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en Reto? Bueno, es una organización política que tiene diferentes directores a nivel provincial, pero a nivel nacional está Eduardo Sánchez. Ok. Javier, hace como unos 20 días me dijiste que no ibas. Dijiste aquí a los oyentes y a los teleoyentes, a los oyentes y a los televidentes. ¿Qué te lleva a ti? ¿En qué momento decides, cuando te llamé el otro día y me comentaste, después de haber dicho que no, volver? ¿Qué situación, qué pensamiento, qué circunstancia, mi querido amigo? Claro, mira, coherente con todo desde el inicio, lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace, Eduardo. Yo decido no correr. Yo siempre fui muy claro y he dicho que no puedo correr porque la ley electoral ecuatoriana, y al no tenerlo, evidentemente no podía correr. Entonces nunca fue un tema de decidir no hacerlo, y te invito a que veas todas las entrevistas que en su momento di, incluyendo la tuya. Entonces lo que se ha dicho es que no puedo correr. Hoy en día puedo, y hoy en día con ese poder
vamos con el aprendizaje de la anterior campaña y con la convicción que no podemos dejar que nuestro país se siga deteriorando y con la realidad que esta ventana, como lo dije hace un momento a Ramiro, esta ventana no la vamos a poder repetir en algunas generaciones. Este es el momento y este es el reto y este es el momento de rescatar a nuestro Ecuador. Necesitamos rescatarlo, necesitamos un SOS y ese es justamente el SOS que estamos colocando en esta campaña: seguridad, obras, salud. ¿Cuándo vas a inscribir tu candidatura y quién va a ser tu binomio, Javier? Estamos justamente en eso y te digo, hemos invitado a muchas mujeres y no solamente como binomio, también como equipo de gestión y cada vez ellas también tienen que conversar al interior de sus familias, tener esa si tú quieres, del apoyo, la certeza de que la familia les va a acompañar en este importante reto que es participar en un cargo de elección popular. Entonces, entre hoy y mañana se cierran las primarias, entre hoy y mañana ya queda, participamos de esas primarias y ojalá ya formalizada la candidatura. Javier Hervas, cuéntame una pregunta más o dos que tengo. Algo en particular que tú vayas a reseñar y vayas a los ecuatorianos a ofrecerles para que voten por ti. ¿Por qué debe votar por ti un ecuatoriano? Bueno, te puedo decir, primero hay una historia de vida. Yo le agradezco mucho al Ecuador y me involucro en la política por agradecimiento, porque yo no vengo de familia de empresarios, tampoco vengo de familia de políticos. Este país maravilloso me ha permitido cumplir mis sueños. Hoy en día puedo dar trabajo directo a prácticamente 500 personas y entendemos lo rico que es nuestro país en recursos, en una serie de características que nos hacen únicos, sobre todo en agricultura, que ahorita quisiera desarrollarte, y en emprendimiento. Pero también, y algo fundamental, gracias a la política, porque así como hay muchas cosas negativas que hay que cambiar de la política del país para que más personas se involucren en la política y salgamos de cada uno en nuestro círculo de confort, pero que lo hagamos por el país. Decirte también que la realidad es que estamos en un deterioro y una preocupación, así como hay una gratitud por la cual uno se involucra en política y una preocupación. Pero en todo este conjunto y en esta balanza te puedo decir que la política ha sido de una de las cosas maravillosas que me ha pasado en la vida, porque gracias a la política yo he conocido a mujeres y hombres extremadamente valiosos. Les conozco a ustedes, estamos hoy en día dialogando gracias a la política. Gracias a la política en este momento me puedo dirigir a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nos están escuchando. Entonces realmente la política tiene una cantidad de aspectos maravillosos. Y te cierro con esta frase que me encanta, una frase, no sé si la dije en la anterior entrevista, pero es que es una frase muy válida hoy en día en el Ecuador, y la dijo Platón 400 años antes de Cristo que él vivió, o sea, hace más de 2400 años, que dijo que el costo de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores hombres. Tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Lo que necesitamos es que se involucren en política, que nos involucremos en política y que hagamos masa crítica para cambiar este destino de deterioro que sigue en nuestro país. Javier, ¿tienes idea quiénes te van a acompañar en la lista de asambleístas? ¿Puedes decirme un par, por ejemplo? Digo, esto es una lista de un partido político, el partido político Reto, listas 33, es algo que se está en este momento trabajando porque se está en un proceso de primarias. Hemos, sí, colocado dentro de esa lista a líderes agropecuarios, algunos, hemos colocado líderes sociales, algunos. Te recuerdo que yo no soy militante de ese partido político. Sí, no sé. Yo no soy dirigente de ese partido político, pero han tenido la amabilidad y la apertura de escuchar nombres que se han propuesto para que participen en las primarias. Y quisiera decirte algo también en lo que es agricultura, porque hace un momento le dije a Ramiro, yo veo un vacío en un espacio, un espectro político en estas elecciones, y eso es lo que me angustiaba, y hoy en día, gracias a Reto, puedo participar. Un vacío en ese espectro político de centro izquierda, pero también un vacío en términos de algo fundamental y la oportunidad postergada que tenemos como ecuatorianos, que es la agricultura. Yo sí soy agricultor, y en la anterior campaña, 16 binomios, todos hablaban de agricultura. Hoy, 2 años de agricultura en abandono y en deterioro. Sumado que tienes ya, que está viniendo la corriente del Niño, ya con 90, antes era 60% de posibilidad, hoy en día es 90% de posibilidad. Ya estamos viendo lo que eso impacta también no solamente en una actividad económica fundamental, sustentable, y que nos hace únicos a los ecuatorianos, como es la agricultura, pero también que va a impactar muchísimo, y que de hecho está impactando en todo lo que son obras. Estamos ya con comunidades, pueblos y ciudades aisladas, pero también va a impactar mucho en salud, y por eso ese rescate, ese SOS que necesita el Ecuador.
Jaime Velázquez sigue con Javier Hervás, candidato presidencial y querido amigo aquí en I99. Javier Hervás es candidato en el diálogo, es candidato por el movimiento Reto. Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Javier, bienvenido. La verdad es que un placer tenerte por acá y verte a los tiempos. Y la verdad es que una vez más estás en campaña, una vez más estás en la competencia, pero la diferencia es que es año y medio nada más de ese gobierno que en el caso de llegar. ¿Cuál es el plan en concreto que vas a aplicar? Porque más allá de que se diga que la agricultura, ¿qué es lo que vas a hacer en año y medio? Porque el año y medio no es suficiente para un gobierno. Es un periodo muy corto y por eso es que dentro de tantas urgencias que tenemos los ecuatorianos hoy en día, hablamos de un rescate. Y en este rescate, en este periodo tan corto que tú bien lo acotas, de un año y fracción de 4 más o menos meses, está este rescate como seguridad, obras y salud, como este SOS. Ahora, si hablamos de seguridad, hay que hablar de reactivación económica. Y si hablamos de reactivación económica, mira, 3 sectores de la economía que tienen la virtud de una práctica inmediata reactivación. Agricultura, sobre todo agricultura de ciclo corto. Construcción, necesitamos vialidad, no dejar incomunicado a cantidad de poblaciones. Y no te hablo solamente del litoral, te hablo de la Amazonía también. Y también, por supuesto, la otra actividad económica que es prácticamente inmediata para reactivarse es el emprendimiento. Los ecuatorianos somos gente emprendedora, es más, gracias a la mujer ecuatoriana somos número 1 en algo positivo en el mundo. Ecuador tiene la mujer per cápita que más emprende en el mundo. Lamentablemente no hay política pública que acompañe y mucho emprendimiento no termina trascendiendo en una actividad económica sustentable. Necesitamos política pública. En tal sentido, necesitamos políticas de Estado que le den proyección a nuestro país. ¿Cómo reactivar esa situación económica que vive el país? O sea, ¿cómo hacerlo desde el Ejecutivo? Porque entiendo cuál es la visión, pero el cómo es lo dificultoso. Me acuerdo cuando Guillermo Lasso estaba de candidato, decía muchas cosas, pero no pudo hacerlas. O sea, es porque una cosa es estar sentado ahí en la presidencia y otra cosa es poder ser un candidato. Pudo ofrecer muchas cosas, pero no se pueden concretar por un sinnúmero de cosas de la administración pública. La pregunta es, ¿cómo hacer lo que tú quieres reactivar, digamos, la economía a nivel de agricultura? ¿Qué es lo que vas a hacer desde el Ejecutivo que permita pues, justamente esa reactivación? Con coherencia, porque créeme que eso es lo que yo más veo que hace falta en la política del Ecuador, coherencia. Que lo que se diga sea lo que se piensa y sea lo que se haga, y no sean simplemente ofertas demagógicas. Cuando yo te hablo de reactivación inmediata y te hablo de esos 3 sectores, es porque yo conozco plenamente 2, la agricultura y el emprendimiento. Yo arranco desde cero, desde la idea, soy un emprendedor, no vengo de familia de empresarios, como lo dije hace un momento. Y evidentemente entendiendo una realidad de recorrerte el país, gracias a la política, otra cosa maravillosa de la política, me he permitido recorrerme el Ecuador varias veces y entender cómo la vialidad es tan fundamental, no solamente como un elemento de reactivación económica, sino que además te permite reactivación económica de otros sectores. Ecuador es maravilloso en muchas cosas, en turismo, en cantidad de cosas que podemos desarrollarnos, pero tú lo has dicho muy bien, el próximo gobierno es un gobierno muy corto, pero lo que queremos es darle rumbo a nuestro país y por eso urgencia este rescate. Por eso no quiero saber la acción que harías tú desde el Ejecutivo, porque en estos momentos entiendo la visión y lo has dicho con mucha claridad. El tema está en qué acción va a hacer el Ejecutivo para reactivar, por ejemplo, ¿vas a bajar los impuestos? ¿Lo puedes hacer? ¿Vas a mandar alguna ley tributaria para bajar o para subir? ¿Qué es lo que vas a hacer desde el punto de vista del Ejecutivo? Porque inclusive se te va a complicar la parte económica porque el Yasuní, si es que gana, significa que no puedes explotar el petróleo. Y por otro lado, la minería, que si no se puede explotar, también pues obviamente es un retroceso en el tema económico hacia el país. ¿Qué hacer desde el Ejecutivo? Por eso te pregunto esto, porque es una ansiedad de mucha gente, saber el cómo. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Acción concreta. Claro, y cosas concretas, y la pregunta que uno se hace es ¿por qué no se hace? Porque actualmente, y los gobiernos anteriores no lo han hecho. Comencemos con agricultura. Puntualmente, Ecuador no tiene política de semillas. Necesitamos diversificar la oferta exportable ecuatoriana. Política de semillas para poder diversificar. ¿Qué más necesitamos hacer en términos de agricultura? Ecuador no tiene problema de agua. El problema que tenemos es que no tenemos canales de riego, es infraestructura. Y muchos dirán, es que no hay plata. No, plata sí hay. El presupuesto general del Estado supera los 33 mil millones de dólares.
La Reserva Monetaria Internacional está superando los 9,000 millones. Ya escucho que algunos también dicen, es que esa no es plata del Estado, esa es plata de la banca. Vamos poniendo números. Lo que circula en el sistema financiero ecuatoriano es alrededor de 40,000 millones de dólares. El encaje bancario es el 3%. Resultado, que tengas en la Reserva Monetaria Internacional 1.200 millones de dólares, con eso cubres el encaje bancario. ¿Por qué entonces hay más de 9,000 millones de dólares? ¿Cuál es la realidad? Es una cuenta a la cual llega todo lo que no se está gestionando hoy en día. Hay un abandono. Sigamos en agricultura, mira la incoherencia. En el Ecuador tenemos arroceros, maiceros y una cantidad de agricultores de diferentes cultivos a los cuales no puedes sembrar semilla transgénica. Pero, sin embargo, el maíz que se importa es transgénico. Y no solamente que se lo importa, sino que se lo importa en época de cosecha para bajarle el precio al agricultor ecuatoriano. Y los alimentos, anda tú al supermercado, anda a buscar galletas importadas, anda a buscar cereales importados. Todo, mira la etiqueta. Producido con materias primas de productos de cosecha transgénica. Entonces, esas incoherencias que nos están matando como país. Tenemos un problema grave que es la inmigración, que arranca desde el campo, desde la ruralidad. Y vayamos al tema del emprendimiento, política pública. ¿Qué es la banca pública? La banca pública es una banca de desarrollo. En la política pública, como tú quieras desarrollar el país, ahí tiene que estar la banca pública. Hoy en día la banca pública es inexistente en términos de política pública porque es como si fuera un banco privado. Además, que tiene la virtud de la banca pública de una coactiva, que no tienen ni siquiera los bancos privados. Entonces, tú, más bien, como banca pública, tienes la certeza de recuperar tus recursos, pero tienes una responsabilidad de darle rumbo y darle desarrollo al país. Y ahí viene el sector del emprendimiento, que no es solamente acceso al crédito, es algo muy importante, también es acompañamiento. Hay que dar formación, y eso también hoy en día a través de las redes, a través de tutoriales, tú puedes formar al emprendedor. Yo tengo un programa de televisión hoy en día que se llama Emprender con Javier, las historias maravillosas que ahí se cuentan, porque también a veces hace falta que nos contemos historias entre los ecuatorianos, que compartamos experiencias. Muchas veces el que está emprendiendo, yo te lo digo en carne propia, yo también me cuestioné muchas veces porque hay momentos en los cuales los problemas son tantos y al mismo tiempo que uno comienza a dudarlo, pero cuando uno escucha la historia de otros, uno agarra fortaleza. Entonces eso es lo que nos hace falta hoy en día los ecuatorianos, reconectarnos con realidades. Tenemos un país maravilloso y rico y bendecido que es el Ecuador, con mujeres y hombres muy capaces que sí los tenemos. Javier, última pregunta a mi lado es, el equipo de trabajo que te va a acompañar, ¿cuál es el perfil que estás buscando y si ya lo tienes listo? Porque a Guillermo Lasso tal vez se le critica en muchas ocasiones que a su equipo de trabajo le faltaba experiencia en el manejo público. La pregunta del millón es, ¿cómo está Javier Hervas si es que llega a ser presidente? ¿Tiene equipo ya? Lo hemos venido construyendo ya prácticamente 2 años. Hay mujeres y hombres muy capaces, pero ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Que además de las capacidades de cada uno de nosotros, tengamos claridad y unidad de visión del sentido de urgencia, que es lo que tenemos hoy en día. Y te digo, con el respeto a todos los demás binomios, yo sí veo una ausencia de sentido de urgencia. El Ecuador está realmente en una situación extremadamente grave. La situación de muchísimas familias es extrema y necesitamos recuperar valores de nuestro país, valores familiares, valores colectivos, comunitarios, que seamos, los ecuatorianos somos solidarios por esencia, pero lamentablemente en estas coyunturas de tanta crisis, de tanto diagnóstico negativo, nos olvidamos de alguna manera nuestra esencia. Y hoy en día que tantas hermanas están pasando tan mal, hermanas y hermanos en provincias como Esmeraldas y Manabí, que afloren nuevamente esos valores de solidaridad. Pero esos valores hay que rescatarlos en nuestro país, que los tenemos, pero que tenemos que llevarlo también a lo público. Le doy paso a la gente en cabina, creo que es Luisa Delgadillo que continúa con la entrevista. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Jaime. Candidato Hervas, qué gusto saludarlo. Buenos días. Un gusto, Luisa. Llámame Javier como siempre, por favor. Gracias, Javier. Algunos líderes políticos se están decantando por la posibilidad de que en el escenario de ganar la contienda electoral anticipada, convocar a una constituyente. ¿Considera usted que sería necesario convocar a una si usted llegase a convertirse en el próximo presidente de los ecuatorianos, o garantiza la actual constitución, gobernabilidad y el respeto a la institucionalidad del Estado ecuatoriano?
Qué pregunta tan pertinente, Luisa, porque te puedo decir con claridad, la actual constitución del 2008, que nos decían que iba a durar un siglo, nos ha dejado en peor situación. La actual constitución es una constitución hiperpresidencialista, extremadamente garantista, sin definir deberes. Hay muchísimas cosas que cambiar de esa constitución, pero también aquí el sentido de pertinencia en el tiempo. Convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes en este momento sería lo más irresponsable que hagamos con nuestro país. Y te explico por qué, Luisa. Hoy en día, en esta situación tan grave y tan irresponsable que fue la muerte cruzada, que nos anticipó las elecciones, lo que tenemos es unas fuerzas políticas ¿qué te puedo decir? Partidos políticos con muy poca institucionalidad. Hay que recuperar institucionalidad en los partidos políticos, porque para tener una democracia sólida, que es la que, te digo, yo anhelo y que espero anhelen la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos, necesitamos tener partidos políticos sólidos. Pero hoy en día esa realidad no existe. Pero si hay una fuerza política, que fue la más grande en la anterior asamblea, que no tiene una agenda de país, que tiene una agenda de impunidad. Por lo tanto, en estas circunstancias, convocar una asamblea constituyente, que ya veo que ellos lo abanderan, pero otras personas también lo están hablando, créeme que sería lo más irresponsable por el momento que vive el país. Primero, démosle un buen gobierno, un gobierno que muestre los valores de los ecuatorianos, que la gran mayoría no somos corruptos, que la gran mayoría amamos a nuestro país y que tenemos ideas claras, porque créeme que las ecuatorianas y ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer. En cualquier reunión que yo tengo en los diferentes territorios del Ecuador, oye, te puedo validar. Todos sabemos lo que hay que hacer, lo que necesitamos es que se haga lo que sí sabemos que se debe hacer. Entonces, démosle primero un buen gobierno antes de seguir con este discurso de convocar una asamblea constituyente de plenos poderes. ¿Usted ganaría en una sola vuelta o se ve en una segunda vuelta y con quién? Luisa, créeme, yo me enfoco en el presente. A futuro, que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe a todos, nos dé la sabiduría y nos permita conducir al Ecuador junto al equipo que hemos logrado conformar. Anticiparme si es que va a ser una sola vuelta o dos vueltas, eso sería elucubrar. Y aquí tenemos que ya darle certezas a las ecuatorianas y ecuatorianos. Mi compañero Bolívar San Martín también tiene interrogantes. Javier, un gusto. ¿Qué tal, Javier? A ver, con lo que está pasando en Pachacútec, en Izquierda Democrática, y ya la advertencia que hiciera en su momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral de que podrían incluso estar peligrando por estos problemas internos, le pregunto a Javier Hervas, tal vez vislumbraba y veía, pero puntualmente en el caso de Izquierda Democrática, esto que podría suceder, y de no ser así, caramba, tomemos en consideración que Pachacútec puede tener sus problemas internos, pero es un partido, o es un movimiento, mejor dicho, que está bien estructurado y organizado, y en ese interín podrían conversar, de igual manera hacerlo con Izquierda Democrática. Ahí van dos preguntas en una, Javier. Por supuesto, Bolívar, y hacemos la invitación a Pachacútec y Izquierda Democrática y a todas las demás fuerzas políticas que tengan visión de país, porque sin duda te puedo decir con claridad, hay una fuerza política que yo veo que no tiene una visión de país, que tiene simplemente una agenda de impunidad. Pero retomando la pregunta que tú me haces, Bolívar, mira, necesitamos, el Ecuador no necesita un proyecto político, te lo digo con franqueza, el Ecuador lo que necesita es un proyecto de nación, en donde podamos agrupar a las diferentes fuerzas políticas, diferentes ideologías, que cada cual tenemos la propia. Yo lo dije hace un momento, yo soy un socialdemócrata, y es importante el pensamiento político. Pero en esta situación caótica, de grave inestabilidad que vivimos como país, necesitamos agrupar pensamientos políticos y unirnos en visión de país más que un tema de coincidencias ideológicas. Entonces sí, hacemos la invitación, y aquí también te menciono algo más, Bolívar. En algunas entrevistas me han dicho, bueno, y es que el distanciamiento, la ruptura que hubo con Izquierda Democrática, yo te puedo decir, yo no he tenido ninguna ruptura personal con nadie en Izquierda Democrática, simplemente por una decisión personal, de coherencia. Yo decidí desafiliarme del partido, pero no es porque haya habido temas personales, sino es un tema de convicción.
Y Izquierda Democrática tiene una militancia muy bonita, mujeres y hombres con convicciones plenas. Lamentablemente fue una dirigencia que perdió el rumbo y que fue en contra de sus propios estatutos, como es, en lugar de buscar democracia interna para reelegirse, buscaron simplemente prorrogarse. Javier, finalmente, mira, este año 2023 es un año excepcional desde todo punto de vista, por el tema político, por el tema climático, por la crisis económica, social, la violencia, en fin. Y excepcional porque tuvimos elecciones en el mes de febrero, meses después ahora vamos a elegir un nuevo binomio presidencial y asambleístas de la mano. Entonces, es un gobierno de transición, es verdad, pero no por eso hay que restarle importancia. O sea, es clave y tal vez muchos ecuatorianos aún no aterrizan y no están viendo qué podría acontecer en el Ecuador si no elegimos de forma responsable, más allá de las ideologías políticas, sino con visión, a alguien que pueda enrumbarnos al menos en 1 año, 6 meses, hasta llegar a algo de estabilidad en los próximos 4 años, Javier. Coincido plenamente contigo, Bolívar, porque este gobierno tan corto, de 1 año y más o menos 4 meses, es extremadamente clave. La trascendencia es gigantesca, porque lamentablemente en estos 2 años, que algún día sabremos por qué, pero la realidad y los hechos es que nos llevan a la desesperación. Y aquí quisiera, después de esta pregunta, desarrollarte el tema de seguridad, porque parte de la desesperación es que no se hace nada, porque realmente no se está haciendo nada por la inseguridad que vivimos las y los ecuatorianos. Entonces, en ese abandono que hoy en día decidieron, en este abandono, llevámonos a la desesperación, y muchas personas comienzan entonces se está construyendo la narrativa de que antes estábamos mejor. Y cierto es, porque antes estábamos mal y hoy en día estamos recontra mal. Pero eso no, esa es justamente la ausencia. Mira, ¿por qué no se hace nada en términos de seguridad? Yo te voy a decir cosas a corto plazo, porque evidentemente los problemas que tenemos los ecuatorianos son estructurales y las soluciones son integrales, y eso implica muchas cosas al mismo tiempo, y algunas a corto plazo y algunas a mediano plazo. Pero a corto plazo, ¿qué es lo que sí se puede hacer? La Policía Nacional está en abandono. Conversemos con funcionarios de policía, con oficiales, con tropa de policía. Lo tienes en abandono. Necesitamos dotarles de equipamiento, de armamento y de tecnología, y que no nos sigan repitiendo que no hay dinero, porque en ese momento justo desarrollamos ese tema con Jaime. Fuerzas Armadas, necesitamos que protejan nuestras fronteras, fundamentalmente con un flagelo tan terrible como es el narcotráfico. Pero no solamente hablamos de fronteras, hablamos de puertos. Necesitamos militarizar los puertos del Ecuador para que justamente este flagelo del narcotráfico no impacte. Corto plazo, las dos cosas. Otro elemento de corto plazo, controlar las cárceles del Ecuador. Ahí se está planificando hoy en día. Y esto lo sabe Policía Nacional, lo conocen funcionarios del Estado, y no se hace nada. Desde las cárceles se planifica sicariato, extorsión, narcotráfico. ¿Quién controla en las competencias en el Ecuador? ¿Quién controla las cárceles? ¿O quién debería controlar las cárceles? El Ejecutivo. El presidente de la República coloca el director del SNAI, y de ahí en adelante toda esa estructura. Desde las cárceles tienen plena comunicación. El Estado no controla hoy en día las cárceles. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Pero sí te puedo cerrar toda esta idea diciendo: tienes excelentes funcionarios en policía y en Fuerzas Armadas dispuestos a asumir el reto. Lo que necesitan es apoyo político y decisión y liderazgo para proteger a nuestros ciudadanos. Muchas gracias, Javier. Querido Javier Hervás, te agradecemos. Seguiremos conversando. Recién comienza esto. Es un gusto saludarte, querido amigo, y ya nos vemos pronto. Nos hablamos. Un gusto. Saludos a todos ustedes y a toda la audiencia. Igualmente. Muchas gracias. Javier Hervás, candidato presidencial por el Movimiento Reto y querido amigo con nosotros. Abrimos el